Vamos a estar predicando en el libro de Isaías, capítulo 40, bajo el nombre Nuestro Incomparable Dios. Vamos a estudiar el capítulo completo, pero vamos a leer desde el versículo 12, Isaías 40, 12. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues me haréis semejante, dice Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda de morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor bendiga su palabra. En el año 1985, un pastor de Suecia llamado Karl Bober, a los 25 años de edad, él regresaba de la iglesia hacia su casa y se encontró con una gran tormenta. Y para pasar la tormenta se colocó debajo de un árbol. Pero mientras él contemplaba esta tormenta, empezó a reflexionar acerca de la creación de Dios, y allí surgió uno de los himnos más cantados en toda la historia de la iglesia y que ha sido más traducido. Él empezó, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit. El coro dice, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles, y al ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Y la estrofa final dice, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza
de su poder y su infinito amor. El pasaje que nosotros acabamos de leer es también un canto a la grandeza de Dios a un pueblo que se encuentra cansado y agotado. Y yo creo que el antídoto para el cansancio, ya sea cansancio físico o espiritual, el antídoto para el desánimo, el antídoto para la desilusión, es una dosis de la majestad y de la gloria de Dios. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él escribió y decía: ¿tú quieres ser libre de la preocupación? ¿Tú quieres ser libre de la ansiedad? ¿Tú quieres ser libre del dolor, del sufrimiento? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo de la majestad de Dios. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como a levantarte de un lecho de descanso, renovado y fortalecido. Así que yo quiero que en esta mañana tú te puedas sumergir, tú te puedas zambullir en la grandeza de Dios. Y que al final de este mensaje tu corazón pueda entonar una canción de confianza en el único que merece toda la gloria, nuestro incomparable Dios. Mire cómo dice el versículo 1 del capítulo 40, consolaos, consolaos, pueblo mío. Recuerde que la semana pasada vimos cómo Isaías está formado por 66 capítulos. Los primeros 39 capítulos, el mensaje que predomina es el mensaje del juicio. Pero en los próximos 27 capítulos predomina el mensaje de consuelo, de esperanza y de salvación. Son capítulos mesiánicos. Y precisamente en el capítulo 39 se está anunciando un juicio. Y el juicio que se anuncia es que Babilonia va a invadir a Jerusalén y va a llevar cautivo al pueblo de Dios. Una hoja antes, vaya conmigo al capítulo 39, versículos 6 y 7. Y dice así la profecía de juicio: he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Mire lo que dice el profeta Ezequías. Dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Es bueno lo que tú estás diciendo, pero en mis días habrá paz y seguridad. Pero en el capítulo 40 Dios lo inicia precisamente con una palabra de consuelo hacia su pueblo. Dios habla al corazón de su propio pueblo. Y la pregunta que me hago es: ¿cómo podían experimentar consuelo en un momento de crisis y de dificultad? ¿Cómo podían tener paz en medio de una profecía de juicio? ¿Cómo podían experimentar gozo si iban a ser llevados al cautiverio? Si iban a pasar de Sión a Babilonia. ¿Cómo podía este pueblo confiar en Dios cuando se encontraba cansado y angustiado? Cuando sus hijos iban a ser llevados al cautiverio. Y quizás hay muchas personas que se encuentran así en esta mañana. Muchas pruebas, muchas dificultades, mucho sufrimiento. Se encuentran agotados espiritualmente. No pueden ver la luz al final del túnel. ¿Cómo puedo yo encontrar consuelo? ¿Cómo puedo encontrar fortaleza? Mire cómo dice el versículo 6 del capítulo 40. Voz que decía, da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita por el viento de Jehová. Ciertamente como hierba es este pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hermano, esa es la idea central de este pasaje. Tú no vas a encontrar verdadero consuelo en el hombre. Tú vas a encontrar verdadero consuelo en la palabra de Dios que permanece para siempre. Tú vas a encontrar verdadera esperanza, verdadera fortaleza en la palabra de Dios y en el Dios de esa palabra. Y ese Dios de la palabra no es un Dios que puede ser fabricado por el hombre. No es un Dios que puede ser inventado, no es un ídolo. De hecho, Salomón escribe y dice: los cielos de los cielos no le pueden contener,
Nuestro Dios es un Dios incomparable. Míralo en el versículo 12. En primer lugar, Él es incomparable en su grandeza. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con un palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Es interesante porque Dios es espíritu. Significa que Dios no tiene manos, que Dios no tiene palmo, que Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Pero Dios nos ama tanto que nos habla en un lenguaje humano, en un lenguaje antropomórfico. Juan Calvino decía que el Dios Todopoderoso desciende con nosotros y nos balbucea para nuestro beneficio. R.C. Sproul decía que Dios se dirige a nosotros en términos humanos. Es como un padre cuando le habla a su bebé en un lenguaje humano, en un lenguaje de bebé. Hermano, ¿cómo podríamos describir la grandeza de Dios? Si nosotros mismos intentamos hablar de la grandeza de Dios o comparar a Dios, terminamos formando un ídolo. Así que es Dios mismo que tiene que hablar sobre su grandeza. Yo le pregunté a mis hijos qué era lo más grande que ellos habían visto. Y una me dijo, lo más grande que yo he visto es un edificio. Poca cosa es. Otra me dijo, lo más grande, lo más alto que yo he visto es una montaña. José me dijo, lo más grande que yo he visto es el mar. Ahora preguntémosle a Dios con qué Él mismo se puede comparar. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Usted sabe lo? Haga así, hermano. Ese es el hueco de su mano. ¿Qué cantidad de agua le cabe en el hueco de su mano? Yo intenté y me cabe menos de medio vaso. Y no me dura mucho porque se desparrama. Todas las aguas del mundo en el hueco de la mano de Dios. Yo pregunté en internet, ¿cuánta agua hay en todos los mares del mundo? El buscador me dijo, parece imposible contabilizar todas las aguas que hay en el mundo. Pero algunos científicos han estimado que hay 137000000000000 litros de agua. Un 137 y 19 ceros litros de agua caben en el palmo de la mano de nuestro Dios. Así de grande es nuestro Dios, hermano. ¿Quién midió los cielos con su palmo? Los científicos dicen que el universo se sigue extendiendo, se sigue expandiendo. Pero lo que ellos pueden observar es aproximadamente 93 millones de años luz. Es la parte del universo que ellos pueden observar. Y un año luz es la distancia que recorre la luz en un segundo. Lo que más rápido recorre es la luz. Y en un segundo, la luz recorre 300,000 kilómetros. 300,000 kilómetros en un segundo. En un año son 9.46 billones de kilómetros. Y todo el universo observable mide 93,000 millones de años luz. Algunos estiman que hay aproximadamente 900,000 vías lácteas. Y cada vía láctea tiene aproximadamente 200,000 millones de estrellas. Isaías nos dice que todos los cielos caben en el palmo de las manos de nuestro Dios. Yo recuerdo que tenía un amigo en la universidad y él siempre decía, es que yo creo que tiene que haber vida en otro planeta, porque todo ese universo tan grande es un desperdicio de espacio. Y yo le decía, la respuesta está en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo ese universo tan grande está para declarar que nuestro Dios es un Dios grande. Con 3 dedos, haga así, hermano, 3 dedos. ¿Qué usted puede sostener? Porque ni siquiera con la mano entera, con 3 dedos. Juntó el polvo de toda la tierra. ¿Cuántos granitos de arena hay en la tierra? 53,000 trillones. Trillones de granitos de arena, dicen los científicos. ¿Usted sabe lo que es un trillón? Un billón es 1 millón de millones.
Y 1 trillón es 1.000.000 de billones, 56.000 trillones de granitos de arena. Todo el polvo de la tierra en 3 deditos lo juntó el Señor. Versículo 12, todos los montes y los collados los pesó en una balanza. Los montes y los collados de todo el mundo, Él lo levanta como si fuera un granito de arena. Por eso Job dice en el capítulo 11, versículo 7, ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el infierno, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que el mar. Es interesante que este pasaje contrasta la grandeza de Dios con la fragilidad humana. Porque como leímos en el versículo 6, dice que el hombre es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba que hoy es y mañana desaparece. Pero nuestro Dios es grande. Hermano, nosotros somos débiles, somos frágiles. El tío de nosotros tenemos un tío que estaba en Puerto Plata de vacaciones. En un momento él sintió que se mareó y cayó de la mecedora y sufrió un derrame cerebral. Él está en una condición que él no puede hablar, no se puede mover, no puede hacer prácticamente nada, está en coma. Así de frágiles somos nosotros. Dice Job 14, qué frágil es el ser humano. Qué breve es la vida, tan llena de dificultades, tan llena de sufrimiento. Brotamos como una flor y después nos marchitamos, desaparecemos como una sombra pasajera. Tú has determinado la duración de nuestra vida. ¿Quién la determinó? Dios. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Como el agua que se evapora en un lago, el río que desaparece en la sequía. Desaparecemos como un soplo. Nuestra vida, dice Santiago, es como una neblina que desaparece. Así que al contemplar la grandeza de Dios, esa grandeza de Dios debe de humillar por completo cada uno de nuestros corazones. Hermano, pero esa grandeza de Dios debe darte seguridad. Porque ese Dios que tiene el universo en la palma de sus manos, es el Dios que tiene tu vida en la palma de sus manos. Y Él dice que nada ni nadie te puede arrebatar de sus manos. Es el Dios que tiene cada circunstancia de tu vida, la tiene en la palma de sus manos. Nuestro agotamiento, nuestro cansancio viene porque nosotros no entendemos la grandeza de nuestro Dios. Dice el Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste, digo yo, ¿qué es el hombre? ¿Qué soy yo, Señor, para que tú tengas de mí memoria? O el Hijo del Hombre para que lo visite. Hermano, hay una distancia infinita entre nosotros y Dios. Hay una distancia infinita entre el Creador y sus criaturas. Hay una distancia infinita entre el Dios Todopoderoso y nosotros que somos débiles. Entre el Dios que es santo y nosotros que somos pecadores. Y solamente hubo alguien que pudo acortar esa distancia. En la cruz del Calvario, Jesús abrió sus brazos. Él abrió sus brazos, Dios estaba en el cielo, nosotros merecíamos el infierno y Él nos juntó de tal manera que nosotros a ese Dios tan grande podemos llamarle Abba Padre, Padre nuestro. Ese Dios tan grande nos hizo sus hijos a pesar de que nosotros éramos sus enemigos. Pero en ese sacrificio, lo vimos el domingo pasado, no fue barato, fue altamente costosa. Toda la ira de Dios descargó en Cristo Jesús para que pudiese reconciliarnos con el Padre. Pero no solamente Él es incomparable en su grandeza, versículo 13, Él es incomparable en su sabiduría. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Nosotros tenemos un conocimiento finito. Necesitamos que alguien nos aconseje. Siempre buscamos consejería donde los pastores de la iglesia, aunque algunos solamente la buscan y no se llevan de esa consejería. Necesitamos ser aconsejados, necesitamos aprender.
Dios no necesita consejería de nadie para Él gobernar el universo. Dios no necesita consejo de nadie para Él dirigir tu propia vida. En su libro Los atributos de Dios, Arthur Pink describe: Dios lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, del presente, del futuro. Conoce perfectamente todo detalle de la vida, todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el mismo infierno. Dios lo conoce todo. Mira cómo dice el versículo 26 del capítulo que estamos estudiando. Dice, Él saca y cuenta a su ejército. Hay una versión, la NTV, que dice, Él saca y cuenta a sus estrellas. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dijimos al principio 900,000 galaxias, más de 200,000 millones de estrellas en cada galaxia. Dios la conoce a cada una de las estrellas. Y no solamente que la conoce, Él le ordena y ellas le obedecen. Mira el conocimiento de Dios sobre los animales, Salmo 50:10. Toda bestia del bosque es mía, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, porque es mío. Mío es el mundo y su plenitud. Todas las aves del cielo, todos los animales del campo, el Señor los conoce. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? Versículo 13. ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Él lo conoce todo, hermano. Pero ¿quiere que te dé una noticia? Dios conoce todo sobre ti. Mire cómo dice el Salmo 139. Tú me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, tú la sabes. El Señor conocía el corazón de Caín. El Señor conocía la avaricia de Acán. El Señor conocía la traición de Judas. El Señor conocía la negación de Pedro. El Señor conoce todas las palabras que decimos o que dejamos de decir. El Señor conoce cada uno de nuestros pensamientos. El Señor conoce nuestras motivaciones. El Señor conoce cada uno de nuestros pecados. El Señor conoce nuestra indiferencia, nuestra apatía, nuestra falta de fe. El Señor conoce nuestra insensibilidad, nuestra dejadez, nuestra falta de compromiso por las cosas de Dios. El Señor conoce tu avaricia, nuestra avaricia, la falta de generosidad. Si tú ofrendas o no ofrendas, recuerdan la viuda, el Señor dijo, esa viuda dio todo lo que tenía, ella dio del corazón. El Señor lo conoce, yo no lo conozco, Carmen no lo conoce, el Señor lo conoce. Si tú das del corazón, si tú das de lo que te sobra o si tú ni siquiera das para Dios. El Señor conoce tus motivaciones. Si tú le sirves para agradarle a Él o si tú le sirves para que te vean, el Señor lo sabe. El Señor conoce cómo tú usas tu lengua, tu boca. Si la usas para adorarlo a Él o si la usas para destruir a tu familia y destruir el testimonio de la iglesia. El Señor lo conoce. El Señor te conoce por dentro y por fuera. Él te conoce completamente. Pero Él también conoce tus pruebas. Él también conoce tus preocupaciones. Él también conoce tus luchas. Él también conoce tus lágrimas. Él conoce cada dolor. Él lo sabe todo. Yo recuerdo cuando mi esposa estudiaba odontología. No voy a decir nada malo, no te preocupes. Ella daba clínica. Y en clínica ella tenía que completar un número de pacientes. Ella era estudiante y ella tenía que practicar. Y a veces las personas no querían ir para que ella practicara con ellos. A veces ella tenía que comprar los materiales y hasta pagarle a la persona para que fuera y se atendiera, porque ella estaba practicando. Hermanos, Dios no está practicando con el universo. Dios no está practicando con tu vida. Él conoce exactamente, Él sabe exactamente lo que Él está haciendo, lo que Él está y cómo Él está dirigiendo tu vida. Dice el pastor Salvador Gómez, el no conocer el futuro no es un problema cuando sí conocemos al Dios que tiene el futuro en sus manos. Yo no conozco el futuro, eso no es un problema porque yo conozco al Dios que tiene el futuro en sus
manos. Por eso dice Jesús en Lucas 12:4, no teman a los que matan el cuerpo, teman a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Dice algo sorprendente, no se venden 5 pajaritos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos será olvidado delante de Dios. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cada pajarito del universo, el Señor no se olvida de él. Y dice el Señor en su palabra, no temas porque tú vales para Dios más que uno de esos pajaritos. El Señor es incomparable en su grandeza, el Señor es incomparable en su sabiduría, pero el Señor también es incomparable en su poder. Versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo de las balanzas le son estimadas. Él hace desaparecer las islas como polvo. Las potencias mundiales, Egipto, Siria, Babilonia en ese momento, las potencias mundiales de ahora, Estados Unidos, Rusia, China, todas las que usted me quiera mencionar, los 200 países de la ONU, para Dios son como una gotica de agua que cae en un cubo. Como menudo polvo de la balanza. ¿Usted ha ido a un colmado? Que hay una balanza y se queda siempre como un polvo. El colmadero le hace así. Ese menudo polvo, así son las naciones más poderosas delante de Dios. Él sopla y hace desaparecer las islas. Versículo 17, como nada son las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Él es todopoderoso. Él hace lo que Él quiera hacer, lo que Él le plazca hacer, pero que sea de acuerdo con su santidad, con su carácter. Ahora, nuestro Dios no solamente es poderoso sobre las naciones, nuestro Dios es poderoso sobre los ídolos. Versículo 18. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Qué imagen podemos hacer de Dios? ¿Qué imagen puede contener tanta grandeza y tanta majestad? Versículo 19. El artífice prepara la imagen de talla. El que tiene más dinero, el platero, le pone oro y le funde una cadena de plata. Y el pobre que no tiene dinero, escoge una madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla, pero hay un problema. ¿Qué dice ahí? Que no se mueva. Esa imagen no se puede mover porque el único Dios vivo y verdadero es nuestro Dios. Hermano, nosotros somos así. Somos como el pueblo de Israel. En vez de subir a la cima y contemplar la gloria, el poder, la majestad de Dios, decidió quedarse en el valle. Y como Moisés no bajaba, tomaron los zarcillos que habían traído de Egipto, lo tiraron al fuego. ¿Y qué salió de ahí? Un becerro de oro. Cuando estamos lejos de ese Dios grande, terminamos fabricando ídolos, porque nuestro corazón, decía Calvino, es una fábrica de ídolos. Nos gustan los ídolos, porque un ídolo no se mete con mis decisiones. Un ídolo no se mete con mi vida. Un ídolo no me puede decir lo que yo tengo que hacer. Así que preferimos hacer una imagen de Dios que permitir que el Dios Todopoderoso nos haga a nosotros a su imagen y semejanza. Dice Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso hacer ha hecho. Los ídolos son de plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, pero no oyen, narices tienen, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, cualquiera que confía en ellos. Pero oye Israel, confía en Jehová, porque Él es tu ayuda y tu escudo. El confiar en los ídolos y no confiar en Dios es una ignorancia, es una estupidez. Mire cómo dice el versículo 21, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Dice la NTV, ¿acaso ustedes no oyen? No entienden, son sordos a la palabra de Dios, son tan ignorantes. Versículo 22, Él está sentado en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar.
Él no solamente tiene poder sobre los ídolos, Él tiene poder sobre la creación. Cuando tú estás en tu casa, que tú extiendes la cortina, así mismo es Dios. Él extiende todo el universo. A diferencia de los ídolos que no tienen poder, Él es el creador, Él es el gobernador de toda su creación. Por eso Jeremías 10:3, el texto que leía el hermano Manuel: ¿quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque en todos los sabios de la nación y en todos sus reinos no hay nadie semejante a ti. Versículo 10, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno. A su ira tiembla toda la tierra. Él ejerce poder sobre los gobernantes. Versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él está sentado, significa que Él está en una posición de gobierno, de autoridad, de dominio. No solamente Él es el creador de todo, Él es quien gobierna todo el universo. Él reina por siempre y para siempre. Su voluntad es ejecutada en el cielo y en la tierra. Versículo 23, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace cosas vanas. Los líderes mundiales, Biden, Putin, todo lo que usted quiera mencionar, los que tienen un maletín nuclear, que si le ponen el dedo, destruyen prácticamente la tierra. Dice este versículo, esos poderosos son menos que nada delante de Dios. Toda autoridad mundial, todo gobierno mundial está gobernando bajo la autoridad, bajo la soberanía de Dios. Es una autoridad temporal, es una autoridad delegada. Por eso dice el Salmo 2, que cuando se levanten los reyes en contra de Dios y en contra de su ungido, dice el Salmo 2, el que está en los cielos, el Señor, se reirá completamente de ellos. Es como un mosquito, un simple mosquito, enfrentando un horno de fuego. Así son los gobernantes delante del poder de nuestro Dios. Ahora, hermano, todo este poder sería aterrador. Todo este poder de Dios, de un Dios santo, para nosotros que somos pecadores, no es una buena noticia, es una noticia aterradora. Si no tuviéramos el cuarto punto de este mensaje. Él no solamente es incomparable en su grandeza, Él no solamente es incomparable en su sabiduría, Él no solamente es incomparable en su poder, Él es incomparable en su amor, Él es incomparable en su compasión. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó esas cosas. Versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó su juicio. ¿De qué sirve conocer a un Dios tan poderoso, pero que no se preocupe por nuestras vidas? Yo creo que esa es la parte más gloriosa de este pasaje. El Dios que conoce todo, que lo sabe todo, que lo puede todo, es el Dios que está con nosotros y por nosotros. Aquel que es grande en poder y fuerza, Él no usa esa fuerza simplemente para demostrarla. En toda la historia, Él usa ese poder y esa fuerza a favor de su pueblo, para salvar a su pueblo. Por eso cuando el faraón venía con sus carros de caballo a destruir completamente al pueblo de Dios, Éxodo 15, versículo 3, dice ahí que se levantó uno, Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en la mar los carros de faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Y con la grandeza de su poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumiste como hojarasca. Fue contra el pueblo de Dios que se levantaron, pero Dios dice, los que se levantaron en contra de Él, y Él los consumió por completo como hojarasca. Ahora, mire lo que dice el versículo 27, lo que decía Israel. Lo voy a leer en la NBI. ¿Por qué te quejas, Jacob? ¿Por qué dices tú, oh Israel, mi camino está escondido del Señor? Mi Dios ignora mi derecho. Y la NTV dice, ¿cómo puedes decir, Jacob, que el Señor no ve tus dificultades? Ellos estaban pensando en medio de su sufrimiento, el Señor se olvidó de nosotros.
El Señor no conoce nuestros caminos. El Señor nos ignora completamente. Dios no se preocupa por mis dificultades. Y ahí entra el versículo 28. Ojalá que el Señor te hable en ese versículo. Tú no has sabido, tú no has oído, hermano que está enfrentando alguna situación difícil. Tú no has sabido, tú no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Dios eterno, el Dios que creó los confines de la tierra, el que no se desfallece con cansancio, aquel cuyo entendimiento no hay quien lo alcance, es el Dios que está a nuestro favor. Yo recuerdo en el campamento que mi hijo Josías, cuando yo lo puse en un equipo, me preguntó, ¿y en qué equipo está el hermano Charlie? Para los que nos ven por YouTube, el hermano Charlie es el hermano más competitivo y más atlético de la iglesia. Él me dijo, ¿y en qué equipo está el hermano Charlie? Y yo dije, pero Charlie está en tu equipo. Y mi hijo dijo, ganamos. Y de hecho creo que fue el equipo que ganó. Ganaron verdaderamente. Pero hermano, ese Dios todopoderoso está en nuestro equipo. No hay nadie que se levante en contra de la iglesia. Aunque el infierno se levante, el infierno tiene que retroceder porque Dios está con nosotros. Por eso el Pablo decía, es que no hay nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o espada. En todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Gloria a Dios por la paloma. El Dios que escuchó a su pueblo cuando estaba en aflicción en Egipto. El Dios que escuchó a su pueblo cuando estaba en Babilonia. El Dios que escuchó a Daniel en el foso de los leones. El Dios que escuchó a Pedro en la cárcel. El Dios que escuchó a Pablo y a Silas cuando estaban adorando en la cárcel. El Dios que escuchó a Pablo cuando Pablo oró, Señor, quítame el aguijón. Él lo escuchó, no le respondió como él quería, pero le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese es el Dios que nos escucha y está con nosotros. Decía el príncipe de los predicadores, pensando en ese versículo, bástate mi gracia. Eso es como un pececito que está en el gran río Támesis. El pececito está bebiendo del agua y él está tan preocupado porque él piensa que él va a beber tanta agua que ese río se va a secar. Y Dios le dice, pececito, no te preocupes. Bástate mi gracia, porque este río es suficiente para ti. Eso es como un ratoncito que está en uno de los graneros de Egipto y él está comiendo, pero él está tan preocupado porque él dice, si sigo comiendo, ese granero de comida se va a acabar. Y Dios le dice, ratoncito, bástate mi gracia, porque hay suficiente comida para ti. O es como una persona que sube al monte Everest y él está respirando y él está preocupado porque mientras él respira, él cree que todo el aire de la atmósfera que Dios ha creado se va a acabar. Y Dios le dice a ese hombre, no, mi ambiente es suficiente para ti. Así que si tú estás preocupado en esta mañana, el Señor te está diciendo, básate en mi gracia. Si tú tienes alguna dificultad económica, el Señor es tu proveedor. Si tú tienes alguna enfermedad, el Señor es tu sanador. Básate en mi gracia, porque ahí en tu debilidad, ahí ha de perfeccionarse mi poder. Finalmente, eso debe llevarnos a nosotros a confiar en este Dios incomparable. Versículo 29, el Dios que da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. Aquí hay personas que no tienen fuerzas para seguir. El Señor le dice, yo multiplico tus fuerzas. Yo multiplico tus fuerzas. Yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguno. Aquí hay personas que están pasando por sufrimiento. El Señor te dice, consolaos, consolaos. Yo no me he olvidado de ti. Ahora tú tienes que hablar a tu alma como habló el salmista en el Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Tú no ves lo grande que es Dios. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle.
Tú tienes que decirle a tu alma, como dijo Catherine von Slegen, tranquila, alma mía, tu Dios se encargará de guiar tu futuro como ha guiado el pasado. No permitas que nada haga tambalear tu esperanza ni tu confianza. Todo lo que ahora es misterio se hará claridad al fin. Tranquila, alma mía, las olas y los vientos todavía conocen la voz del que las rigió mientras moró aquí en la tierra. Tranquila, alma mía. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos, aún los jóvenes, se fatigan y se cansan, flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Confía en Dios. Y número 2, espera a Dios, espera a Jehová. La esperanza de este pueblo estaba en esperar a Jehová. La esperanza de este pueblo estaba en esperar que un día vendría Jehová, vendría el Mesías que los salvaría. Nuestra esperanza está en el Mesías que ya vino. Es como aquella niña que está en la escuela y se está quemando la escuela, pero ya está tranquila. Y los amiguitos le preguntan, pero tú no estás viendo que se está quemando la escuela. Y dice, no, tranquila. Mi padre es el jefe de los bomberos. Él me dijo que cuando estuviera pasando eso, él iba a venir. Yo confío en que él viene. Así que en medio de la dificultad, ese pueblo tiene una gran noticia. Ellos confían que Dios le dijo que vendría. Y como leímos al principio, Dios no es un hombre para que mienta. La palabra de Dios permanece para siempre y Dios iba a cumplir su palabra. Por eso al inicio del capítulo 40 dice, hablad al corazón de Jerusalén. Dile lo siguiente, su tiempo se ha cumplido, su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Qué grande es la compasión de Dios que está con nosotros en medio del sufrimiento. Pero hermano, qué grande es la misericordia de Dios, su compasión, que Él puede perdonar todos nuestros pecados. Esa es la mayor de todas las noticias. Llegará el día, dile a mi pueblo, que el tiempo será cumplido, que sus pecados serán perdonados. Capítulo 40, versículo 3. Llegará el día una voz que clame en el desierto. Preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y ese día llegó, donde apareció un hombre llamado Juan el Bautista, que era como una voz en el desierto, que estaba pregonando la llegada de este día, la llegada de este rey. Ese día llegó donde aquel que estaba sentado en el círculo de la tierra descendió, nació en un pesebre, se hizo hombre. Y en ese bebé, en ese pesebre, estaba contenida toda la plenitud de la deidad, toda la grandeza del Dios incomparable. Estaba contenida en ese bebé, en el pesebre. Llegó el día donde esta profecía se cumplió. Lucas capítulo 2, versículo 25. Un hombre llamado Simeón. Dice que él estaba esperando precisamente la consolación de Israel. Y él estaba en el templo y ahí él cargó a Jesús en sus brazos. Versículo 28. Y lo bendijo diciendo, porque mis ojos vieron la salvación de Dios. Una mujer llamada Ana, 84 años de viuda, estaba en el templo orando y al cargar a Jesús dijo lo mismo. Daba gracias a Dios y hablaba del niño porque era el que esperaba la redención de Jerusalén. Llegó el día donde hubo uno que al sanar un paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. Ese es Dios. Llegó uno que, como dice Isaías 35:5, cuando vino los ojos de los ciegos fueron abiertos. Los oídos de los sordos se abrieron. Los que estaban cojos empezaron a saltar y los que estaban mudos empezaron a hablar. Llegó el día donde vino uno que dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Hermano, esa es la más grande noticia, Isaías 49. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a la ciudad de Judá, ve aquí al Dios vuestro. He aquí Jehová vendrá, el Señor vendrá con poder, su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno
los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Él prometió que vendría y Él vino. El Dios incomparable en su sabiduría, en su poder, se encarnó. El Dios incomparable en su grandeza se hizo siervo. El Dios incomparable en su poder se vistió de debilidad. El Dios que es santo se hizo pecado. El Dios que es invisible, que no tiene cuerpo, se hizo visible en Cristo Jesús para que nosotros pudiésemos ver su gloria. El Dios que es eterno, que presenta Isaías, murió en una cruz por nuestros pecados. Y ese Dios es el Dios que está con nosotros y que tiene cuidado de ti. Hermano, confía en Él porque Él está contigo y espéralo a Él porque Él viene. ¿Quiénes creen que Cristo viene? Él dijo que venía y vino, pero Él dice que vuelve por nosotros y nosotros estamos confiados y estamos esperándolo a Él. Porque en ese día Él mismo enjugará cada lágrima de nuestros ojos. Porque en ese día ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más muerte. Por eso Pablo dice en Romanos 18, las aflicciones de este tiempo presente no son nada comparado con la gloria que en nosotros va de manifestar. Hermano, no te canses, no te rindas, sigue peleando la batalla. Aunque sienta que tu vida se te acabe, sigue confiando en ese Dios incomparable. Sigue descansando en su poder, en su sabiduría. Sigue confiando en su compasión infinita. Iglesia, sigue orando. Sigue predicando la palabra, aunque se levante quien se levante. Sigue orando, sigue predicando, sigue adorando. El que es santo, santifíquese más todavía. Dice Isaías 35. Y luego lo dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, apocado significa lo de corazón temeroso, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y Apocalipsis 22 termina. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen, ¿cómo dicen? Así no va a venir. El espíritu y la esposa dicen, y el que oye diga, y el que tenga sed venga y beba gratuitamente del agua de vida. Señor, bendiga su palabra. Señor, confiamos en ti y te esperamos a ti. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido predicada en esta hora. Señor, estamos esperando tu venida. Tu iglesia, Señor, dice ven. Señor, estamos confiados en tu palabra. Pero yo ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, que aquellos que sienten debilidad puedan confiar en tu poder. Que aquellos que están preocupados, afanados, puedan confiar, Señor, en tu sabiduría. Que aquellos, Señor, puedan también confiar en tu misericordia y en tu compasión. Fortalece, Señor, a cada uno de mis hermanos en ese lugar. Que en esta hora ellos puedan levantar alas como las águilas, correr y no cansarse. Seguir, Señor, corriendo la batalla, la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en ti, quien eres el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias por tu palabra, gracias por Cristo. Amén. Señor, le bendiga.